Me gustan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordomudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Fragmento que viva los estudiantes, Violeta Parra. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Sacar la Voz. Hoy hablamos de un tema súper importante y de los más transformadores que podemos encontrar en nuestra sociedad, pero no lo converso yo sola, sino que estamos aquí Ingrid, Milsa y yo, Margarita. ¿Cómo están, chicas? Bien, bien. Hola, bien, gracias. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, bien. Bueno, hay que dar aviso de que siendo hoy las tres profesoras, vamos a profundizar y nos vamos a desahogar en este podcast. Catarsis colectiva y grupal, femenina, ya. Bueno, como ahí Margarita nos presentaba, ¿cierto? Hoy día trabajamos educación. Vamos a, en una primera instancia, conversar del concepto de qué es educar para situarnos en el tema y partir de esa premisa. Posteriormente vamos a trabajar nuestras reflexiones hacia el fondo, que ya es un sello de este podcast. Vamos a darnos una vueltecita también por pedagogía crítica, especialmente en la figura de Paulo Freire. Y después vamos a seguir con nuestras secciones anclas, como las canciones que nos marcaron, y posteriormente con las mujeres en la esfera pública. Así que esperamos que disfruten este podcast, que también lo puedan vibrar como nosotras, que es nuestra profesión base, y a darle con todo. Y que nos comenten también, siempre en las redes estas discusiones son para comentarlas. Sí, bueno, y para comenzar vamos a traer una definición que hace Maturana del concepto educar, ¿ya? ¿Qué es educar? En el libro Emociones y Lenguaje. Según las palabras de Maturana, el educar se constituye en el proceso en el cual el niño o el adulto convive con otro, y al convivir con el otro se transforma espontáneamente, de manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el otro en el espacio de convivencia. Y ahí entonces, bueno, pensamos en este concepto fundamental que nos trae en esta definición, en esta parte, porque después vamos a leer otro pedacito, que es la transformación, ¿ya? O sea, siempre pensamos en la educación como de una manera tan asimétrica, ¿verdad? Donde se depositan contenidos, que más adelante vamos a trabajar esa idea, pero acá él nos habla de una transformación del ser con el otro, ¿verdad? De qué manera vamos aportándonos mutuamente para ir cambiando, mejorando nuestra mirada del mundo, nuestra perspectiva, qué sé yo. Entonces, bien interesante hasta ahí esa definición. Por otra parte, dice, el educar ocurre, por lo tanto, todo el tiempo, de manera recíproca, como una transformación estructural, contingente a una historia en el convivir, en el que resulta que las personas aprenden a vivir de una manera que se configura según el convivir de la comunidad donde viven. O sea que también es súper cultural, tiene que ver con el espacio relacional donde nos encontramos, con las distintas personas con las que nos rodeamos y también con los contextos y las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. La sociedad, ¿no es cierto? Donde las personas nos insertamos, es parte de la educación. Ahí nos educamos y nos vamos construyendo como personas insertos en un grupo humano social. Pero también como que esa vinculación con la cultura me hace preguntar qué tanto de cambio tiene esta palabra educar. No es algo que sea estático, sino que tiene mucho dinamismo, porque es tan dinámico como los movimientos sociales. Claro. Entonces ahí también nosotros tenemos que estar súper atentos cuando tenemos esta definición de educar. Debiésemos irnos transformando, como decía
anteriormente, ¿no es cierto?, usaba el verbo transformar. Debiésemos irnos transformando junto con los cambios de la sociedad, los seres humanos. Claro, esta es la definición que hace Maturana. Ahora tenemos que pensar si nuestro sistema educacional propicia esa forma de educación. Y bueno, ahí hay una de las preguntas que nos vamos a plantear en este podcast. O sea, ¿qué rol está jugando el sistema educacional y si esto favorece o no la educación de los niños, niñas y jóvenes en este momento, en nuestro tiempo actual? Y luego dice Maturana, la educación como, entre comillas, sistema educacional configura un mundo y los educandos confirman en su vivir el mundo que vivieron en su educación. O sea, lo que ellos heredan de alguna manera, el contacto que tienen con lo que está en su entorno, va a configurar su forma de desenvolverse después. Los educadores y las educadoras a su vez confirman el mundo que vivieron al ser educados en el educar. ¿Ya? Sí, siempre se dice que el profesor, la profesora enseña cómo aprendió. Hay de repente una transmisión de ese tipo de educación que uno lo lleva con uno sin darse cuenta, y ahí es la importancia de darse cuenta, de hacernos conscientes de cómo los profesores estamos transmitiendo educación, transmitiendo valores, transmitiendo enseñanzas, en fin, y si lo estamos haciendo como lo aprendimos o hemos logrado cambiar y transformarnos. Claro, y ahí también un tema importante es que de pronto una como estudiante, como joven, adolescente, observaba el modelo que te planteaban en el colegio, en los liceos, y también los y las profesoras, y a veces uno era súper crítica o crítico. Y hasta qué punto uno logra, como docente hoy, contrastar eso, contrarrestarlo, o bien de alguna manera también reproduce. Y ahí es donde lo último que decía Maturana, ¿verdad?, que de alguna manera confirma el mundo que vivieron al ser educados. Somos resistencia, a veces no. Ahí yo creo que se produce también un juego interesante de analizar. Bueno, yo igual pienso que ese juego de resistencia también tiene que ver por el formato que tiene la educación en Chile. Estoy pensando quizá en el tributo que se hace a las pruebas estandarizadas y a esos mismos medios de presión y mecanismos que nosotros tenemos para evaluar, que al final terminan siendo más como, según mi perspectiva muy humilde, más de represión que de aprendizaje. Una verdadera camisa de fuerza, ¿no es cierto? El sistema nos obliga a perpetuar formas de educar que muchas veces no estamos de acuerdo, pero como dices tú, es una camisa de fuerza. Y toda resistencia ante esa camisa de fuerza parece ser una raya en el agua a veces, cuando es tan avasallador, ¿verdad?, el modelo, que termina absorbiendo cualquier intento de hacer algo distinto. Es casi una maquinaria. Una máquina, totalmente. Y muchas veces nosotros podemos sacar la cabecita fuera de la máquina, hacer cambios, hacer mejoras, salirnos de esa caja, ¿no es cierto?, pensar fuera de la caja, y otras veces no. Entonces ahí estamos los profesores, creo yo, como el jamón del sándwich, porque está un sistema, ¿no es cierto?, que nos aplasta, y están por otro lado los alumnos que están siendo aplastados por el sistema, por nosotros mismos, a veces de manera súper inconsciente, y ahí es donde de repente uno trata de salir todos los días de eso. Claro, y de hecho, por ejemplo, hay rescatar una frase de Paulo Freire que dice que la educación es un acto de amor. Entonces, eso es lo que de alguna manera nos hace motivarnos y finalmente seguir en esta maquinaria, pese a estar súper conscientes de las dificultades que se nos plantean. Ese acto de amor, también entendido en términos de lo que hablábamos en el podcast pasado de Maturana, ¿verdad?, el amor de reconocer al otro como un legítimo otro, entender al alumno, a la alumna como una legítima otra, que surge, ¿verdad?, como una legítima otra, es lo que nos permite continuar e intentar hacer algo que de verdad les pueda ayudar a vivir más en armonía con la vida y el entorno. Sí, estaba pensando que a veces hay días en que uno ya quiere salirse del sistema, y a veces lo que a uno lo mantiene son los vínculos con los alumnos, con los colegas y también con los alumnos. Ese, como decía Maturana, el amor finalmente que nos conecta con ellos. Exactamente, yo creo que ahí tenemos un desafío quizás también como docentes, pero también como equipos docentes, ¿verdad?, en lo individual, pero también que nada en lo colectivo, sobre todo en el punto de inflexión que estamos hoy, pero eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, por mientras vamos a ir a una sección. Sí, vamos a la sección Reflexiones hacia el fondo. Hablaremos de una obra que se llama El Amor. Es
El elenco de esta obra está Kena Ramos, Héctor Fuentes y Pedro Fuentes. La dramaturgia y dirección es José Antonio Fuentes y también está creada por la compañía Teatro Pello. Ahí Milsa nos cuenta un poco de eso. Ya, bueno, la compañía de Teatro Pello fue fundada en la ciudad de Talca el año 2002, compuesta por un grupo de artistas que buscaban a través de sus espectáculos una relación entre idiosincrasia maulina y teatro. Esta búsqueda es un formato, un estilo teatral que expresa principales características de la cultura chilena, rural y maulina, en contraposición también a otras que se ofrecen en el país. El primer montaje que tuvieron esta compañía teatral se llama El Toro de los Cachos de Oro y fue inspirado en un mito popular. Entonces parece que ellos tienen un sello muy particular a la forma de presentar su propuesta de trabajo. Bueno, siempre ha centrado su análisis en historias reales, contadas por niños, también por adultos mayores, y bueno, tienen un sello súper característico que ha sido súper catalogado en Talca y alrededores. Mira, les sigo contando sobre la reseña de la obra. El amor cuenta la historia de Simón, un hombre de 30 años que padece la condición de alexitimia, que es la incapacidad de sentir y expresar emociones. Su madre Rosario decide inscribirlo en un programa de citas a ciegas organizado por la radio del pueblo, ante la inminente muerte del padre Mateo, párroco y empleador de la mujer. A medida que se concretan los encuentros de Simón con sus parejas incógnitas, Rosario y Mateo tratan de enseñarle qué es el amor y de instruir para que al menos parezca que está sintiendo de verdad. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, esto trae consecuencias inesperadas y se produce la revelación de secretos ocultos del pasado. Esta obra tiene música en vivo además y nos hace reflexionar sobre cómo nos relacionamos emocionalmente con los demás, cómo influyen los sentimientos en la construcción de la sociedad y pone en conflicto la definición tradicional del concepto del amor. Bueno, esta obra la fuimos a ver con Ingrid a Talca, muy emotiva. Sí, bueno, sí. A mí lo que me llama la atención de la obra primero es que trabaja muy bien, como ya decía Milsa, el tema del color local, de la identidad, y también como desde el interior de una capilla, de una iglesia, como tras bambalinas de la iglesia, ¿verdad?, en la cocina. Y ahí cómo se produce una relación de amistad, de apoyo, de lealtad mutua entre la persona que trabaja, ayudando, haciendo el aseo, la parte, todo el rol doméstico, esta mujer, ¿verdad?, que encarna, y además con su hijo. Sí. Y cómo se va develando, bueno, poco a poco, distintos elementos de la historia personal de ambos. Pero me llama la atención ella, la encuentro enternecedora, su forma de estar ahí, apoyando todo un proceso. Y además, cómo existen reflexiones profundas a lo largo de distintos momentos y en distintas situaciones que se van desarrollando. Sí, no, a mí el personaje también que me marcó es de Simón, ¿no es cierto? Me emocionó mucho la capacidad que él tenía de, por ejemplo, de amar y de conectarse con las plantas. A veces uno piensa el amor solo de pareja, ¿no es cierto?, el amor romántico que hablábamos en el podcast anterior, pero hay tantas otras formas de amar que lo profundiza esta obra y fue muy, muy emotiva y la recomendamos. Sí. Sí. Muy buena obra y además hecha con una factura local, ¿verdad? Sí. Y con un tremendo esfuerzo de producción, como decía Margarita, con música en vivo. Y eso también le da un valor distinto, además con su trabajo actoral y todo. O sea, realmente un aplauso para Teatro Pello y todo lo que están haciendo porque es teatro regional. Sí. Vale la pena apoyar el teatro regional también. Pasando a otro momento de este podcast, vamos a conversar sobre pedagogía crítica y la educación liberadora. Para poder empezar a conversar de este tema, tenemos que recordar a un educador brasileño, que es Paulo Freire, que él nos entrega los primeros parámetros para entender esta propuesta en educación. Cuando hablamos de pedagogía crítica, tenemos que entender que el proceso educativo debe tener una comunicación vertical entre el educando y el educador. La educación pensada con propósitos que tengan que ver con el capital, que solo propendan a la mano de obra calificada, y hay que contraponerlo. La escuela debe ser vista desde un punto de vista en donde se perciba a los educandos en el desarrollo de procesos de pensamiento propositivos y críticos.
el maestro no es el poseedor del conocimiento, sino que es un agente de transmisión de verdades, y de este modo el estudiante solo pasa a ser un receptor de información cuando tenemos la práctica bancaria. O sea, cuando nosotros dejamos que el docente sea el que solo entregue, y no entendemos esto como un acto dialógico, un acto en donde la persona que está entregando el conocimiento también recibe otra parte de parte de los educandos. Perdón que te interrumpa, uno se da cuenta de la necesidad de Paulo Freire de darle dignidad a las personas. De repente los estudiantes, como están en una posición de no poder por sobre un profesor que tiene mucho poder sobre sus vidas, él, yo creo que profundiza y nos hace reflexionar sobre el compromiso social que tiene que tener la educación y sobre la dignidad de las personas, que no porque ellos, entre comillas, sepan menos que nosotros, no van a poder ser partícipes activos del proceso de educación. Algo más horizontal y no tan vertical, como estaba explicando. Claro, perfecto. Bueno, ahí bien como plantea Margarita, la propuesta de Paulo Freire tiene que ver con la libertad, ¿cierto? Entonces Freire nos dice en alguna parte de su trabajo que la educación debe ser una práctica de la libertad, en la cual se resalta el carácter político y ético del proceso educativo. Desde la propuesta de Freire, los nuevos procesos de educación deben generar un hombre y una mujer nuevos, conscientes de su realidad, comprometidos con su transformación, pero resaltando la construcción del diálogo dentro del humanismo crítico, incluyendo los elementos contextuales, para así lograr prácticas emancipadoras, que quieren decir de liberación. Y por lo tanto la reinvención, ¿cierto?, de aspectos fundamentales desde los vínculos sociales, para que esto así sea un constructo y un tejido social mucho más amplio. Dentro de algunas de las condiciones que debe generar la pedagogía crítica del proceso educativo, tenemos dos aspectos importantes. Primero, que la pedagogía crítica busca desarrollar condiciones en las que los estudiantes puedan leer y escribir dentro de códigos culturales existentes, pero que sean los de ellos mismos. Y segundo, crear espacios para producir nuevas formas de conocimiento, subjetividad e identidad. Sí, bueno, ahí también quisiera agregar algo que dice Freire, que me gusta mucho. Creo que también nos hace mirar la educación de una manera distinta. Dice, nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres y mujeres se educan entre sí, con la mediación del mundo. Ya el educador y la educadora ya no es solo el que educa, sino que en tanto educa, es también educado a través del diálogo con el educando. Entonces creo que es verdad, y bueno, ahí también el proceso de transformación que decía Maturana, ¿verdad? Donde al educar, al generar este diálogo dentro y fuera también de la sala de clase, nosotras también estamos aprendiendo, y de hecho así ha sido a lo largo, por lo menos yo voy a cumplir 20 años trabajando en colegio, y sin duda que la principal escuela que he tenido ha sido el hacer clases, el estar en las salas de clase, y que muchas generaciones de estudiantes que se me vienen a la retina en este minuto, además me emociona mucho recordarlo, me han enseñado tantas cosas, con su creatividad, con su alegría, con su lectura del mundo, con su forma crítica, con su ímpetu, etcétera. Creo que son los principales y las principales inspiradoras de una mirada otra hacia lo que es este sistema educativo. Ahí recordar en lo personal, sacar algo un poco anecdótico, pero creo que lo puedo relacionar con lo que está diciendo Milsa. Años atrás, un grupo de estudiantes escribió una carta en un desarrollo de una prueba que al leerla me motivó para reflexionar sobre lo que significaba realmente el rol docente y lo que significaba la escuela en sus vidas. Y creo que a todos y a todas nos ha pasado alguna vez que algún trabajo, el producto de ese trabajo que han entregado los estudiantes, nos han hecho reflexionar y mover un poco y correr el cerco respecto a las concepciones que tenemos y que se nos imponen también muchas veces. Así que creo que de alguna manera Paulo Freire nos está recordando permanentemente cuál es el verdadero sentido de educar, que no es lo que sistémicamente se pretende en esta sociedad, sino que cuál es el sentido más esencial, ¿no? Claro. A mí de las cosas que más me gustan de Freire, de la pedagogía crítica, es efectivamente eso, que él habla, basa su reflexión, nos dice que debemos
dialogar con los estudiantes, intercambiar opiniones, y dice de ello se deriva que la educación no puede ni debe ser neutra, porque es siempre una acción política. A mí eso me llama mucho la atención. Se suele tener mucho miedo de hablar de política dentro del aula o de política dentro de las escuelas, porque se piensa que uno está adoctrinando, pero creo que el mismo Freire nos dice que él observa en la sociedad una desigualdad estructural que deriva de una dialéctica entre las élites y los oprimidos, el pueblo, en el contexto que nosotros trabajamos y en el contexto mismo en el que yo estudié. Soy de ese mismo pueblo, pertenezco a ese grupo, ¿no es cierto?, oprimido, que con mucho esfuerzo nos ha salido adelante, digamos. Nada ha sido fácil, entonces nuestros estudiantes son del mismo grupo. Entonces, las formas de opresión entre los dos grupos a veces son sutiles, pero Freire nos dice que es dentro del aula donde debemos tener el ejercicio real de democracia, desarrollar la democracia dentro del aula, para la realización de la persona como ser humano, como una persona crítica de su sociedad, y que luego de la crítica vengan las transformaciones, vengan las necesidades de ellos mismos, de estos seres que van a liderar la sociedad. En unos añitos más, ¿no es cierto?, van a salir al mundo laboral, en el caso de nuestros estudiantes, que ellos también sean encargados de hacer esas transformaciones, pero para ellos debemos dialogar dentro del aula sin miedo. Sí, hoy quería hacer 2 puntos. Primero, que el tema de lo político que hablabas, independiente que uno hable o no de política dentro de la sala de clases, el educar mismo ya es un acto político, porque Totalmente somos seres que estamos dentro de un contexto político, social, cultural, económico, etcétera, y eso ya de alguna manera nos hace pararnos frente a nuestro rol docente de una manera, ¿verdad? Este sentido de pertenencia a una clase, a un lugar en el mundo, nos hace sentirnos identificadas, como bien decías tú, muchas veces con los estudiantes. Y con respecto al concepto de adoctrinamiento que tantas veces se nos carga sobre los hombros, que estamos adoctrinando porque discutimos, dialogamos dentro de la sala de clase distintos temas que tienen que ver con la coyuntura, con la contingencia, ahí también decir que por lo menos lo que uno ha ido aprendiendo y que intenta hacer es promover la reflexión crítica, no imponer una mirada, pero sí llevar a la sala de clase textos, ideas que promuevan una reflexión, que generen un debate y que por lo tanto terminen haciéndoles asumir una postura frente a distintos temas. Creo que eso es lo que finalmente logra que se vayan asentando modos de pensamiento distintos. Y finalmente el adoctrinamiento, ¿qué podría ser un adoctrinamiento? ¿Qué poder tiene uno para adoctrinar cuando son dueños de verdaderos, son sostenedores, ¿verdad?, Claro, de muchos colegios, y además hay un manejo respecto al currículum o ciertas censuras? Entonces es allí donde se producen los elementos de poder, digamos, para poder decir lo que se hace o lo que no se hace en la educación. Una lo que hace finalmente es tratar de promover simplemente la reflexión, el cuestionamiento y también, si se puede, ¿verdad?, el tema más afectivo. Sí, abrirles una pequeña ventana al mundo también, de repente, con la misma experiencia de uno aportar en eso. Y por ejemplo pensaba cuando en un primer momento la Ingrid hablaba sobre como qué cosas despojarse de cuando uno empieza su ejercicio docente. Como que pensaba que nosotros también en algún momento fuimos como una práctica bancaria dentro de nuestra formación pedagógica también. Lo pienso así porque creo que me veo muy identificada con lo que relata ella, y con el proceso del tiempo y del correr de los años también me he cuestionado otra cosa, y a raíz también pensando en el mismo postulado de Freire. Porque cuando yo, por ejemplo, veo un docente que él se sitúa como el centro del proceso educativo, estoy viendo un docente que sigue replicando las prácticas bancarias. Pero, por ejemplo, cuando veo un docente que está preocupado de que sus estudiantes aprendan de una manera distinta, y veo que el centro del proceso de aprendizaje de ese docente son sus estudiantes, buscando recursos, entendiendo sus necesidades, tratando de también situarlo contextualmente dentro de un lugar, estoy viendo que ahí vamos a generar una habilidad. Entonces también ese tránsito dentro de las formas de entender la educación es importante. Entonces pienso que, por ejemplo, las prácticas bancarias siguen reproduciendo estos sistemas que son CIMSE, que son PCU, que al final igual son reproducir un contenido nada más,
Y yo creo que lo que nos invita también Paulo Freire dentro de esta pedagogía crítica es a generar algo un poquito más, pues, como dice Margarita, la transformación. Sí, todas esas pruebas estandarizadas tengo la sensación de que están hechas para perpetuar un sistema macabro que nos impida desarrollar ese pensamiento crítico que tanto queremos en educación. Y termino mi reflexión diciendo que en realidad este gran pensador brasileño develó cómo la educación puede ser una temible o terrible herramienta de perpetuación de ideologías dominantes y de control social. Y yo creo que los profesores nos debemos meter la cabecita en la tierra y no darnos cuenta de aquello. Para partir tenemos que ser nosotros primero que nadie que nos damos cuenta de aquello para tratar de generar los cambios. Sí, yo creo que ahí Paulo Freire nos inspira. Sin embargo, como decíamos al principio, la maquinaria es fuerte. Entonces, de alguna manera, estamos como en una especie de lucha constante y estamos tratando de sacar adelante una idea, aunque a veces lo que observo y he observado a lo largo de estos años es que a todos y todas nos termina a veces absorbiendo esta maquinaria y finalmente uno como que de a poco va tratando de salirse y vuelve a caer en el efecto centrífuga. Claro, exacto, ese efecto centrífuga, ¿verdad? Al que estamos resistiendo, ¿no? Y que es súper poderoso. Entonces, por eso también es tanto el agobio, ya el agobio del que se habla tanto desde el colegio de profesores y profesoras y que de repente la gente que está desde fuera del mundo de la educación le cuesta comprender, tiene que ver con esto, ¿no? Otra cosa es con guitarra. Hoy avanzamos a la siguiente sección, claro, que se llama Cámara Lenta. Aquí vamos a hablar de la educación prohibida, una pequeña reseña de este película documental. Es una película documental independiente de Argentina, estrenada en agosto del 2012. La película se propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna y la forma de entender la educación, visibilizando experiencias educativas diferentes, no convencionales, que plantea la necesidad de un nuevo paradigma educativo. Los estudiantes son impulsados a competir, las escuelas son la gran guardería. Bueno, hay como comentario de la educación prohibida, que es una profunda crítica a nuestro sistema educativo, en donde se inicia cuestionando que el estudiante hoy no aprende nada, no sabe nada. ¿Será el estudiante el que fracasa o es el sistema educativo el que realmente no está ofreciendo las condiciones para que ese aprendizaje sea válido? Bueno, eso como comentario. Sí, yo para complementar ahí lo que dice, bueno, yo había visto hace tiempo este documental, lo volví a ver para este podcast y la verdad es que, claro, uno lo ve en momentos distintos de lo que ha sido su desarrollo como profesional y docente, su práctica. Y se reafirman las cosas que uno ha ido constatando en la realidad. Y, por ejemplo, hay conceptos que me llaman la atención del documental. En una parte dice que se nos promueve o se nos instala un ideal de escuela común, que todas las escuelas e instituciones educativas tienen que obedecer a esa escuela estandarizada, por decirlo así. Y ahí las preguntas que se plantea al principio del documental dice, ¿hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? Ahí entonces también nos lleva a cuestionarnos sobre el título, la educación prohibida. ¿Qué es lo que nos prohíbe la educación? De acuerdo con esta mirada crítica que nos ofrece el documental, nos prohíbe precisamente el llegar a transformarnos y el llegar a ser seres críticos, pensantes, que también puedan promover un desarrollo distinto y un aporte a nuestra sociedad. Entonces, además nos muestra de manera muy evidente y explícita cómo se sigue conservando un mismo modelo de la escuela por años, ¿verdad? Que es el tema de dictar clases, pizarra, y siempre de una manera bien asimétrica. La materia de manera estática, también centrado en el currículum, en los contenidos, y como decía Margarita, el tema del énfasis en la competencia. En lugar de lo que nos dice Maturana, ¿verdad?, respecto al tema del cooperativismo, que somos seres sociales, acá en las escuelas lo que se hace a partir de estas pruebas estandarizadas que mencionaba Milce y Margarita es simplemente echar a competir, ¿verdad?, en una carrera de competencia donde de pronto incluso tienen que llegar a unos a atacarse contra otros prácticamente para poder obtener los mejores resultados, donde hay ganadores y perdedores. Entonces se nos impone una mirada de sociedad
donde finalmente los y las estudiantes quedan súper individualizados y súper solos. Sí, ahí yo me pregunto, ¿qué es lo que se intenta medir y para qué en esas pruebas? No, totalmente fuera de lugar. Y comparto lo que decía Ingrid, finalmente el conocimiento cambia permanentemente, pero los sistemas educativos no han cambiado nada. Ese documental nos muestra que estamos iguales de como cuando se inició este sistema educativo. Me pasa que en una parte del documental, yo no lo había visto, lo vi para trabajar acá con ustedes, pero hay un estudiante que no me acuerdo cómo se llama, el que es varón, y que toma como el texto y le dice a uno de sus profes, aquí está, todo lo que aprendí en todos estos años de educación, y le tira los papeles, no sé si se acuerdan de esa imagen. Sí. Entonces como que yo sentí, que yo me vi reflejada también, no sé, a lo mejor ustedes quizás, pero también en conversaciones que he tenido con mis estudiantes, como decir, profe, ¿para qué estamos estudiando esto? ¿Para qué tengo que aprenderme esta fórmula? ¿Para qué quizás tengo que aprender este procedimiento? Y en parte cuestionar, pues de una forma a lo mejor súper sencilla, pero el cuestionamiento está ahí. Entonces también me pregunto, quizás lo que busca este documental y como el mensaje que yo me quedo es promover también y alimentar discusión, pues de cómo estamos nosotros generando nuestra forma de educación. También en alguna partecita se muestran otras experiencias que también son fructíferas y que quizás también salen como de lo que nosotros conocemos, porque la educación chilena es muy uniforme. O sea, como que hay muy pocos matices de otro tipo de educación. Y en Centroamérica la cosa igual es un poco distinta. Hay nuevas propuestas para educar. Entonces quizás quedarme con eso de este documental que es súper preciso. Oye, un documental que tiene tantos años, que ya también ha sido bien difundido, y aparte de este documental existe tanta evidencia desde los textos, la investigación también académica, no académica, desde la propia experiencia, y sin embargo desde las instituciones se sigue reproduciendo la idea de la prueba estandarizada y se sigue imponiendo una forma que termina, además, algo que dice el documental, tratando al profesor como un simple funcionario o a la profesora como una funcionaria que no puede incidir verdaderamente en la gestión de lo que se está haciendo como conocimiento o como habilidades dentro de la escuela. Entonces eso también quería rescatar también. Sí, mira, como para cerrar también mi idea, yo dentro de las ideas que rescaté del documental es que, por ejemplo, cuando los niños salen de la escuela, están hartos de que se les diga qué hacer y qué no hacer. Por lo tanto, decía el documental que no toman un libro para leer por voluntad, porque ya están saturados de ese adoctrinamiento. Y me hizo recordar también, cuando veía el documental, me acordé de otro video muy interesante que está en internet sobre las escuelas matan la creatividad, de Ken Robinson. También profundiza un poco algo más actual, profundiza sobre esta misma idea, de cómo la escuela mata la creatividad. Pensando en eso de la creatividad que aportas tú, también es que yo como que me fijé mucho cuando vi el documental en los estudiantes, como que lo otro igual para mí es teoría, entonces me fijé mucho en los estudiantes y en una parte como que el profesor le dice, pero es que a ti nada te gusta de lo que hacemos. Y es como, ¿cómo te va a gustar si es un sistema que no le preguntaron al estudiante que quería aprender tampoco? Entonces como que eso me llama mucho la atención y creo que es algo digno de ponerle ojito. ¿Qué necesidades también tienen nuestros estudiantes? Las contextuales, las que dice Freire. Por eso, por lo que está diciendo Milsa, para este podcast quisimos escuchar la voz de una estudiante y un estudiante, ¿verdad? Así que vamos a dejarlos a ellos y a ella para que nos explique un poco cuál es su mirada que tiene de la educación de la escuela y qué les gustaría para el futuro. Vamos a escucharlas entonces. Como curso nos gustaría que la educación en un futuro tenga más profesores en una asignatura, ya que necesitan ayuda, se estresarían menos y podrían repartirse el trabajo. También me gustaría que tengan más asistentes educativos para las personas que les cuesta un poco más aprender. Podrían agregar diferentes métodos de enseñanza para que los estudiantes se sientan más cómodos al momento de aprender y memorizarse algo. También nos gustaría que los profesores pensaran más en diferentes métodos de trabajo para poder sacarse una nota, por ejemplo, en vez de solo pruebas, hacer trabajo en pareja o en grupo, para no provocar tanto estrés en los niños y hacer más divertida la clase, pero a la vez aprendiendo. Muchas gracias. Hola, yo soy Dylan Vergara del segundo medio, estudio en el Colegio Antilgue y mi opinión sobre este tema es que la educación en Chile en parte tiene buenos pros y buenos contras a la vez, ya que esta tiene mucha diferencia en muchos temas en cuanto a la discriminación, porque hay muchos colegios que son discriminativos, tanto como la forma en la que son, ¿cómo decirlo?,
discriminativo en temas de sexualidad, de género, de etnia, de religión, de creencia, pero también hay partes buenas, ya que muchos colegios tienen una buena educación, tanto públicos como privados, pero hay mucho por mejorar. Se podría mejorar el tema de los horarios, los respetos entre pares, y muchos más temas en cuanto a esto. Bueno, agradecemos las voces y las opiniones de Alison Quintas y Dylan Vergara. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a conversar sobre educación y emociones. Hablaremos sobre un texto de Amanda Céspedes que se llama Educar las emociones. Una pequeña reseña sobre ella. Ella es chilena, nacida en Iquique, médico cirujano y neuropsiquiatra infanto-juvenil de la Universidad de Chile. Y escritora y autora de varios textos súper interesantes que nos hacen reflexionar sobre las emociones. Bueno, de este texto voy a partir leyendo un pequeño extracto. Dice: el niño llega al mundo perfectamente programado para la felicidad. Cada uno, incluso quien por algún azar nace con determinada minusvalía, trae consigo una espléndida dotación biológica diseñada para conquistar dicha felicidad y vivir en armonía. Pero será la impronta ambiental, en especial durante los primeros años, que en definitiva sella el destino de ese niño, esculpiendo en aquel flamante sistema de la felicidad un guión de fortaleza o de vulnerabilidad para erguirse ante la vida y los desafíos. El diseño de ese sistema es simple y a la vez enormemente complejo. Contempla responder a los estímulos con emociones, de modo de ir creciendo íntegramente a partir de las interacciones con otros. Bueno, ella nos hace reflexionar sobre que desde que nacemos, lo mismo que dice en Maturana, somos seres amorosos y estamos diseñados biológicamente para amar y ser amados, cuidar y ser cuidados. Y es el sistema donde nos vamos insertando que muchas veces nos va cambiando esa estructura original. Claro, de hecho, es lo que estábamos hablando hace un rato atrás, ¿verdad? Cómo la escuela puede favorecer o no que ese desarrollo armónico siga dándose o finalmente lo coarta y lo imposibilita. Y creo que lamentablemente el sistema tal cual está hoy termina siendo lo segundo, ¿cierto? Imposibilitando y coartando las posibilidades de desarrollo en armonía de los y las niños y jóvenes. Mira, sigo leyendo. Dice: el adulto ha ignorado por siglos el papel que juega la construcción de una emocionalidad sana en el logro de los objetivos que fija para sus niños. Sigo un poco más abajo. Entonces las emociones, por tanto, han quedado relegadas al ámbito privado del hogar y han sido dejadas en manos de un solo factor, la disciplina, que tiene como objetivo conducir al niño a dominar sus emociones para mantenerlas a rayas en su viaje hacia la adultez. Bueno, ahí me detengo porque muchas veces los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes necesitan de alguna manera que nosotros les brindemos los espacios para canalizar esas emociones, que muchas veces en las casas, de hecho, no son escuchados. Así que hay que abrirles las puertas, es muy necesario, eso es lo que nos indica Amanda. Claro, lo que indica Amanda, pero lamentablemente finalmente tienes un currículum, tienes la cobertura curricular, es decir, la exigencia de que se pasen todos los contenidos en un plazo determinado durante el año, y finalmente esa presión a veces termina imponiéndose por sobre la sensatez de lo que implica educar, ¿verdad? Me pasa que cuando te escucho hablar en el primer párrafo, Margarita, y dice programado para la felicidad, como que la palabra programado me suena a racional, no a emoción. Entonces como que creo que hay una dicotomía dentro de esa primera definición. Pero bueno, después leyendo el texto como que le doy la vuelta y creo que no. Pero por ejemplo, cuando te escucho hablar y decir que quizás, como dice Ingrid, nuestra cobertura curricular no da espacio para la emocionalidad, pienso que también de alguna manera la pandemia nos hizo sentir que era súper necesario educar la emocionalidad, que era algo que nosotros no habíamos trabajado y sistemáticamente solo habíamos trabajado contenidos. Entonces, por ejemplo, no me parecen de forma tan, de una manera tan loca, por decirlo de alguna manera quizá un poco burda, que nos llenamos de contención socioemocional en pandemia, y es porque algo que no habíamos trabajado y realmente es una necesidad.
La salud emocional en Chile y en todo el planeta es una necesidad. Entonces estoy pensando quizás como las posturas de la señorita Céspedes, sí, son muy válidas y quizás debiésemos escucharla un poquito más. Como que siento que ha estado muy relegado a lo teórico y al contenido. Mira, sigo con un pequeño extracto. Negar las emociones en el aula y sobredimensionar la disciplina como educación en casa son acciones erróneas y posiblemente sirven de base explicativa a numerosos fenómenos negativos de nuestra sociedad occidental, como las elevadas tasas de fracaso y deserción escolar, delitos, violencia social, divorcios, inestabilidad laboral, sin mencionar el incremento constante de psicopatologías infanto-juvenil y del adulto. Sí, bueno, ahí también recuerdo un concepto que en nuestra sociedad, todos en general y todas, somos analfabetos emocionales, es decir, no somos capaces de reconocer nuestras emociones y muchas veces no sabemos lo que nos pasa. Y si eso nos ocurre a los adultos y adultas, obviamente le ocurre también a los jóvenes. Entonces es importante y es un tema central para poder estar en una sociedad más equilibrada y armónica. Y sin embargo, a quienes diseñan, ¿verdad?, el currículum, planes y programas, pasan por alto esto, simplemente lo ignoran. Y finalmente estamos en un sistema educacional hipercontenidista, pero lo peor de todo, como ya decíamos, el tema de las pruebas estandarizadas hace que las generaciones actuales como nunca sean las generaciones de los y las estudiantes hiperevaluados. O sea, pensemos en qué momento en la historia de Chile se había evaluado tanto a los estudiantes. Se mide, se hace algo y se mide, o sea, terminan dando pruebas, una cantidad de pruebas y finalmente terminan estresándose. Hoy día somos uno de los países que tiene más alta tasa de suicidio de jóvenes, adolescentes. Y sin embargo, eso que ya está, que apareció en las noticias, apareció en distintos diarios, debería poner una voz de alerta para hacer un punto de inflexión, una pausa y cambiar el paradigma. Y sin embargo, no se encienden las alertas y se sigue reproduciendo como que nada. Y como habíamos dialogado en algún momento entre nosotras antes, después de la pandemia, quizá podríamos haber, como decía Milsa, dado un giro y pensar, oye, ahora cambiemos, hagamos algo distinto. Ahora es cuando. Pero volvimos a hacer lo mismo y profundizar la misma lógica. Bueno, en algunos colegios se hicieron algunos cambios, en otros no, son más tosudos. Por ejemplo, la reducción horaria que propuso el Ministerio, me imagino que fue una medida que era necesaria tomar por todas las muestras de violencia y colapso que estaban ocurriendo en los colegios, pero hay algunos que se han negado a hacerlo. Pero eso son pequeñas muestras de que la intensidad del clima del aula se desborda y es imposible que las autoridades se hagan los lesos tarde o temprano. Lamentablemente muchas veces ocurre tarde, quisiéramos que fuera temprano. Quizás estoy pensando también cuando conversamos de emociones, si bien ya entendiendo la propuesta de la pedagogía crítica, que el centro de la educación siempre tiene que ser el educando, entendiendo su contexto, pienso también que cuánto de esos desbordes de emociones también las tenemos nosotros por los profesores, en donde no somos un elemento neutro y eso no se nos puede pasar por alto. Sí, mira, justo ahora vamos a entrar en profesores y profesoras. Dice, el impacto de la salud mental del profesor sobre su calidad de educador emocional y su capacidad para crear climas de aula generativos de crecimiento emocional y cognitivos en sus alumnos es un aspecto crucial. Salud mental laboral es un concepto de la salud preventiva que alude a un estado de bienestar integral del trabajador dentro de un medio laboral determinado. Numerosos estudios muestran que la salud mental del profesor de educación básica y media en Chile experimenta un creciente deterioro con elevados índices de licencias médicas por enfermedades relacionadas por estrés, creciente consumo de ansiolíticos, antidepresivos y alcohol, alta rotación de cargos, abandono temprano de la actividad docente, alcanzando esta cifra a niveles alarmantes en los profesores de establecimientos municipalizados, generalizados. Oye, y este libro fue escrito antes de la pandemia. Imagínate si esta realidad ya era así antes, ahora con la pandemia se agravó mucho más. Decía que había por lo menos 20% el primer semestre de licencia más que previo a la pandemia. Entonces, estamos hablando de una situación que es grave y que obviamente debería llevar a las comunidades educativas a reflexionar sobre el tema, pero hay una resistencia y hay un anquilosamiento respecto a este tema, del cual habla también Naranjo más adelante, que hace que se permanezca en la misma situación.
Mira, sigo con el último extracto del libro de Amanda Céspedes. Dice: proteger la salud mental del profesor es pues una tarea urgente e ineludible, por cuanto con ello se está protegiendo al niño del contagio emocional de parte de un adulto que sufre y con quien está obligado a compartir muchas horas al día en una interacción cargada de mensajes. Esta meta debe ser abordada de manera integral. Bueno, ahí nos hace reflexionar sobre cuánto es el impacto que podemos tener nosotros los docentes sobre la vida de nuestros alumnos y el impacto emocional también. Hablaba también en otros párrafos del texto, hablaba de las neuronas espejos también, que los niños también se contagian por un profesor malhumorado, enojado, irritado, cansado, y no es la idea, no es lo que queremos. De hecho, seguro ningún profesor quiere llegar al aula así, pero las condiciones muchas veces no lo permiten. Quizás solo para acotar algo, pensando en la educación emocional que es tan necesaria, pienso que la cognición y la emoción igual van un poco de la mano. Como que pienso en la predisposición también que tienen los estudiantes cuando ven a un profesor que tiene ánimo, que a pesar de tener quizás mucha carga académica, entrega su trabajo con cariño, con amor, con cuidado, entonces se establece el vínculo. Yo creo que eso es muy importante. Yo, solo para hacer un comentario, imparto quizá una disciplina que no es tan querida dentro de los estudiantes, pero yo me la trato de tomar con mucha andina. Por acá también, y yo me he dado cuenta de que eso es un factor muy poderoso con los estudiantes, como que dicen, si la profe se ríe, yo también me puedo reír y tomar esto con otra disposición. Entonces, como que el vínculo afectivo también debiese ir dentro de esta propuesta de educación emocional. Yo creo que el esfuerzo que hacemos los y las docentes por vocación, porque creemos en lo que estamos haciendo, es enorme. Yo lo veo en los y las colegas. Sin embargo, me parece que es muy desequilibrado que en un sistema el peso y la responsabilidad pese tanto sobre los hombros, ¿verdad?, de personas que no se dan las condiciones más favorables, no se nos entregan las condiciones más favorables para cumplir con ese rol de una manera más óptima. Entonces creo que se exige algo cuando no se ofrecen las condiciones para poder darlo de la mejor manera posible eso. Sí, bueno, vamos a ir ahora a una sección que tiene que ver con las canciones que cada una escoge, que son canciones que nos marcaron en relación con el tema del podcast, en este caso con educación. Ya, Milsa, ¿qué canción te marcó a ti en relación con este tema? Varias, porque me gusta mucho la música, pero esta vez me voy a quedar con algo muy tranquilo. Había pensado pasar de algo muy punky, pero me di la vuelta de 180 grados y me voy a quedar con una canción de Manuel García. La canción se llama Profesora y Profesor y es la historia de un matrimonio de profe que van haciendo sus clases, haciendo su pedagogía con muy poquitos recursos. Entonces él hizo esta canción hace un tiempo y es un homenaje a los profes. Bueno, la historia es muy bonita, tiene matices muy, muy bonitos, pero lo que más me gusta de esta canción, y por eso la escojo, es que es Profesora y Profesor. Entonces aquí hay equidad. Sí. Qué bueno. Bueno, mi elección es El baile de los que sobran, del álbum Pateando Piedras del Grupo Nacional Los Prisioneros, letra de Jorge González. Bueno, la canción es considerada uno de los grandes clásicos de la música popular chilena. Trata el tema de la desigualdad social que empieza con la educación para distintos estratos económicos. El baile de los que sobran representa a todos aquellos jóvenes que de corta edad y clase social baja, que egresados de sus respectivos colegios descubren que sus posibilidades laborales o de una educación superior o universitaria son completamente limitados. La razón principal va vinculada a que los colegios de escasos recursos tienen una serie de falencias tanto estructurales como operacionales que les impiden otorgar una educación de calidad acorde con los desafíos del país en comparación con las instituciones privadas. Así que el baile de los que sobra busca lograr una identificación con aquellos que egresaron del colegio y se encuentran desempleados o frustrados frente a las pocas expectativas. Bueno, una de las frases que más me llama la atención es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad, que es lo que ejemplifica lo que estaba diciendo. Y lo único que finalmente puede hacer la persona es patear piedras, o sea, no hacer nada. Así que de manera muy poética, Jorge González, como siempre, hace una crítica social muy profunda. ¿Puedo meter un poquito la cuchara? Es que
Yo me acuerdo que una vez un profe de música me dijo, mira, esto fue en los 80, los prisioneros dijeron, y es el 2020 y sigue pasando. Solo eso. Tal cual, eso es muy cierto. Bueno, la canción que voy a escoger es una canción de Silvio Rodríguez y su título es Escaramujo. La verdad es que esta canción me emociona. Cada vez que la escucho me conecta con Paulo Freire, con lo que estábamos hablando al principio, porque tiene que ver con el derecho a la educación, ¿verdad? El derecho a educarse, que en este país además está tan estratificado. Existen brechas, que es un tema que también vamos a tocar un poquito más adelante. Y ahí, bueno, parte de la letra dice, yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, flor y reflujo. Y dice después, ¿por qué la tierra es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Entonces, sobre todo esa última parte, el saber no puede ser lujo para determinados grupos sociales que reciben un tipo de educación y otros grupos reciben otro tipo de educación. Yo creo que por eso nos metimos en esto, ¿no? Por lo menos a mí eso fue lo que me inspiró, pensar que uno desde su lugar, desde humildemente, desde el lugar en que pudiera encontrarse, ofrecer una educación que le aportara a los y las estudiantes para también poder salir adelante. De alguna manera, ese también era el leitmotiv. Siguiendo los ejemplos también de grandes profesores, en mi caso, Sí, que me inspiraron. Muy inspirada. Sí, por ahí también. Creo que inspiración, un poco de reivindicación y lucha. También. Y a propósito de lo anterior que estábamos conversando, Rodrigo Espinosa, de la Universidad de Antioquia en Colombia, hace un estudio y extrae algunas citas importantes a modo de aportar a esta discusión. Cita a la profesora Cecilia Salazar en el año 2012 y refiere a que la administración educativa actual parece empeñada en diseñar planes para la escuela en las que se trata a los estudiantes como productos y a los padres como clientes, y así las escuelas serían empresas. También nos comenta que la condición humana parece desaparecer y consigo el derecho también a la diferencia, para dar paso a una educación que se entiende como un producto y no como un proceso. El sistema educativo, de la mano de la empresa, pretende educar a las personas en equidad mientras prioriza la competitividad. Claro, de hecho ahí vemos que la lógica empresarial es lo que hace que tengan tanta preponderancia las pruebas estandarizadas, porque es una manera de medir el rendimiento y la productividad como si se tratase de un negocio. La diferencia es que acá no se trata de productos, sino que se trata de personas. Por lo tanto, por eso esa lógica es tan contraproducente. Y tenemos que pensar que esta alta tasa de suicidio adolescente muy probablemente sea una consecuencia natural de este modelo que es tan dañino. Y lamentablemente, como decíamos delante, todavía no se ponen los límites a esto que sigue desbordando la salud en los colegios. Pienso también que cuando hablamos de competencia, inevitablemente lo asociamos con el modelo económico. Ya. Bueno, también acá dentro de este mismo extracto nos propone que la crisis educativa reside en que se enseña a ser mejor que el otro, que hay que competir constantemente. Al mismo tiempo, la educación persigue la naturalización y normalización de los diversos modos de pensar, instaurándose como principio que controla e influye en el comportamiento humano. La calidad no es un concepto gestado y pensado por la educación, es un concepto originario del discurso empresarial. Claro, claramente aquí vemos entonces que se trata de una educación súper capitalista y que además, llevándolo al contexto nacional y a nuestro país específicamente, ¿verdad?, nos damos cuenta que tiene que ver con la lógica de mercado que se impone desde la Constitución del 80. Y por eso el momento histórico que vivimos hoy, ¿verdad?, y que vamos a trabajarlo también o comentarlo un poquito más adelante, es tan fundamental, porque el cambio de paradigma en educación tiene que venir, pero para que venga es necesario también que cambie la Carta Magna, ¿verdad?, que nos rige hoy día, porque precisamente es ella la que fundamenta o entrega los cimientos de este sistema que estamos cuestionando y criticando. Sí, bueno, pensaba en que esta educación les sirve a algunos
Estaba pensando en ese famoso eslogan que dice el derecho a elegir una educación, ¿verdad? Ese derecho a elegir lo tienen algunos, depende de tu bolsillo, de lo que puedas pagar, que es lo que defienden algunas personas de nuestra sociedad, ese famoso derecho a elegir que no existe, porque hay otras personas que no tienen el derecho a elegir, no por recursos económicos, por ubicación geográfica, por estructura familiar, no está permitido. Así que es ese paradigma el que queremos cambiar, y lo que hablaba recién Ingrid, que de ahí viene este nuevo cambio que estamos buscando con la propuesta de la nueva Constitución. Claramente. Y bueno, y de hecho ahí también pensar que esta mirada de la libertad, de entender la libertad económica, manosea el concepto de libertad, lo desvirtúa, lo tergiversa y termina haciéndole perder su esencia. Entonces, finalmente, como decía por ahí un filósofo, tiene que ver con la libertad para elegir qué Coca-Cola te tomas. Eso no es libertad. No podemos pensar que la libertad se limita a poder elegir un producto en un mercado. La libertad es mucho más que eso, es un concepto mucho más bello, más amplio, que nos puede llevar, como en términos de Freire, ¿verdad? Esta educación liberadora que tiene que ver con la emancipación, con el poder ser y desarrollarnos como seres humanos felices, finalmente. Ya, bueno, ahora pasamos a discutir algunos artículos de esta propuesta para una nueva Constitución. Vamos a discutir algunos aspectos del artículo 35 que hablan particularmente de la nueva Constitución. Yo voy a leer uno, después pueden seguir ustedes con los otros. ¿Qué se propone? La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Bueno, ahí comentar, antes de seguir hablando sobre el artículo mismo, que es súper emocionante leer la Constitución y leer esta definición que hace la educación, porque habla de un cambio de paradigma, de una forma distinta de entender la educación, entender este proceso. Así que le pone la nota humana que le falta a la educación hoy en día. Y bueno, ahí voy con el siguiente punto del artículo 35. El punto 3 dice: sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional. O sea, esta es una constitución que viene a responder a una necesidad de instalar lo humano en el centro y no en lo mercantil como ha sido hasta ahora. Lo humano, y atendiendo a estos aspectos contextuales que nos plantea Freire, porque eso siento que no estaba antes, y aquí bueno, lo humano y en lo el natural, 3, en el 3, pero se patenta totalmente. Ya, otro apartado dentro de esta nueva Constitución y de la propuesta en educación dice así: la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios congregados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista y se desarrolla de forma descontextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. Bueno, el siguiente, el número 5, la educación se orienta hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de sus fines y principios. Claro, bueno, ahí María Elisa Quintero nos contaba el otro día en un conversatorio que tuvimos la oportunidad de participar, de que hubo un harto cuestionamiento con respecto al concepto de calidad, de que no estuviera presente, pero finalmente se logró, no sé si imponer, pero finalmente se llegó al consenso de que de todas maneras estuviera. Sin embargo, le dieron ese anclaje, entendida como el cumplimiento de sus fines y principios, los fines que estaban mencionados antes. O sea, la calidad no entendida en términos mercantiles, capitalistas, sino entendida en fines humanos y también con conciencia ecológica. Así que me parece que viene a, de alguna manera, a instalar las bases para comenzar a responder y para comenzar a deconstruir un modelo que ha permanecido enquistado en nuestra sociedad y que finalmente ha tenido consecuencias bastante desastrosas para la salud en general de nuestra sociedad. Pienso que quizás también como el cuidado que se debe tener con este concepto de calidad
Y nosotros los que trabajamos en educación, la claridad de poder mantenerlo como se expresa en la nueva Constitución. Porque también como que creo que es un poquito tramposo al venir de de una Constitución anterior, ya como entendido de alguna manera, hay que como limpiarlo, depurar, transformarlo. Tal cual. Bueno, ahora vamos a ir a comentar, como para ir cerrando nuestro podcast, ya estamos casi en la última parte, un texto y unas frases de este texto de Claudio Naranjo, Cambiar la educación para cambiar el mundo. Él nos dice ahí al principio: poco a poco he ido cayendo en cuenta del serio anquilosamiento y atrofia que sufre nuestra educación institucionalizada y de la medida en que ello significa para la revolución tanto individual como del mundo en su conjunto. Y ahí viene la parte esperanzadora que nos propone. Pero me he ido dando cuenta también de que bastaría con un poco de información y con la consideración de lo obvio para que podamos apreciar el potencial salvífico de la educación. Y que si habiéndolo comprendido nos ponemos de acuerdo, no nos sería imposible influir sobre nuestro sistema para que llegue a fomentar la reforma radical de la educación que tanto promete. O sea, lo que él propone es, como dice su título, ¿verdad?, empezar a transformar nuestra sociedad, nuestro entorno, a partir de los espacios educativos y a partir de los procesos educativos. Por último dice: sabemos que de sobra que la educación está en crisis y no es difícil comprender que esta es una crisis de obsolescencia, erróneamente interpretada por las autoridades de una postura arrogante, displicente, ¿no? Autoritaria y paternalista, que culpabiliza a los jóvenes y niños en vez de asumir su propia incompetencia. Muchas veces se le echa la culpa, y bueno, lo vimos en pandemia, cómo fuimos basureados, ninguneados, tanto los docentes y las docentes, ¿verdad?, de que éramos responsables y culpables de miles de defectos del sistema, sin hacerse cargo ni responsabilizarse de cuáles son las razones por las que esto se produce verdaderamente. Sí, de hecho, al haber recibido a los niños de vuelta de la pandemia y luego de que ellos hayan estado 2 años a cargo de sus familias, familiares, padres, madres, apoderados, nos damos cuenta de cuánto es el aporte que hace la escuela a nuestra sociedad. Nosotros somos esa vasija que lo contiene todo. Creo que al inicio de este año, como comentaba anteriormente, nos dimos cuenta de que nos estábamos desbordando porque los niños habían carecido de la contención, del apoyo, del amor, de la entrega que le dan los colegios, los docentes, los auxiliares, todo el sistema educativo. Así que creo que está de sobra decir, pero lo tengo que decir, que es innegable el aporte de las escuelas y de los profesores, digamos, estoy hablando de las personas, a la contención de nuestros niños y niñas y adolescentes. Y bueno, hemos conversado de toda la necesidad de cambios que queremos ver en este sistema educativo, pero sin duda ya somos el vaso contenedor de todos los problemas sociales. Y bueno, ahí también en la última parte de este extracto que hemos sacado de este libro, queremos dejar la nota hacia el futuro y hacia lo que puede venir, lo positivo que puede venir en educación. Y dice: la educación constituye nuestra mejor esperanza. La transformación de la educación es nuestro mejor puente hacia un futuro mejor. Que esto sea comprendido en este punto de inflexión en el que nos encontramos es crucial para que efectivamente logremos empezar a sentar los cimientos de una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa. Para esa sociedad quizás que tú mencionas al final, que demuestra una mejor esperanza, también creo que hay que hacer un profundo análisis, pero también un cuestionamiento de nuestras coberturas curriculares. Pienso, por ejemplo, en Naranjo, cuando propone un sistema más sabio y amoroso para los educandos y para nosotros mismos. Pienso que, no sé, quizás a lo mejor el público no sabe, la gente que nos escucha, pero nosotros trabajamos con currículo priorizado en la pandemia. Y sí se puede, quizás darle la vuelta al currículum, preguntarse qué tan necesarios son todos esos contenidos que al final nos terminan agobiando, estresando a nuestros estudiantes y a los profesores. Sí, bueno, y ahí hay otro artículo de la Constitución que no lo vamos a leer ahora, pero que habla de la participación de las comunidades también en la construcción de sus propios proyectos educativos, tema fundamental porque va a estar más conectado con lo local. Así que bueno, creo que está promisorio el futuro en la medida que aprobemos esta propuesta de nueva Constitución. Sigamos aprobando. Sí, hay que puro aprobar. Bueno, y ahora nos toca mencionar a nuestras lideresas, a mujeres en la esfera pública. Vamos a hacerlo de manera muy sucinta. Voy a empezar yo, y en esta oportunidad quiero mencionar a Ilonka Leiva Cornejo.
Ella es una educadora diferencial que egresó del pedagógico de la UNCE. ¿Y por qué la menciono a ella? Porque ella es dirigente gremial. Y es la dirigente, es la presidenta del Comunal Santiago, un comunal muy grande. Y ella últimamente, aunque de una manera muy invisibilizada, da una pelea grande por los currículum, por la flexibilización horaria, y creo que merece un reconocimiento en este espacio si estamos hablando de educación. Mira, mi reconocimiento va para Elisa del Carmen Loncón Antileoao, nacida en Traillén. Es una académica mapuche, lingüista, activista por los pueblos indígenas y política, nacida en Chile. Es impulsora del proyecto de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios. Bueno, tiene mucha biografía para seguir mencionando, pero yo me quedo con esa parte porque además se lo mencionaba en el artículo que leímos para una nueva constitución, la lucha de ella por los derechos lingüísticos, y es algo que yo no conocía, lo voy a leer brevemente. Los derechos lingüísticos, derechos humanos en materia lingüística, son aquellos que otorgan el derecho a elegir el idioma o idiomas en que comunicarse, tanto en privado como en público, sin tener en cuenta la nacionalidad, etnia o número de hablantes de dichos idiomas en determinados territorios. Bueno, puedo seguir, pero yo en particular como profesora de inglés me llama la atención que, bueno, fue una de las luchas de ella en realidad. Sí, tremenda mujer. Sí. Gran reconocimiento. Sí. Bueno, yo traje acá en este momento para reconocer a Olga Poblete. Ella fue una destacada profesora feminista, dirigente social y política chilena. Participó en el Movimiento Mundial por la Paz, combatió el colonialismo y luchó porque las mujeres conquistaran el derecho a voto. Ya ella nació en Tacna, era hija de una mujer joven, soltera, que se desempeñaba como costurera. Entonces también salió adelante con mucho esfuerzo. Destacó en la formación de profesores y profesoras y también fue activa en el MEMT. Ya ella participó en el movimiento de mujeres y también luchó contra la dictadura. Ya ella era mayor, sin embargo organizó canastas de alimentos para ayudar a niños y jóvenes. Y junto a Elena Cafarena también se reunieron con jóvenes mujeres y les contaron de la lucha que habían dado hace décadas, y también ahí nace el MEMT 83, ya una resurrección de la organización feminista, ahora centrada en la oposición a la dictadura. Y por último, bueno, citar brevemente una frase, un extracto de un libro de ella, donde ella dice: no se equivoquen, nuestro compromiso es con la vida, aún quedamos gente con memoria. Una muchedumbre de juventudes está exigiendo el retorno de la palabra íntegra. Con organización, unidad y acción se rompen las cortinas del silencio. Así que, bueno, tremenda mujer, importante recordarlas y también a lo mejor honrarlas de distintas formas, ¿no? Bueno, estamos cerrando el podcast de hoy, muy relevante para todas nosotras. Nos apasiona, como se dieron cuenta, este tema. Podríamos haber seguido horas y horas, pero tratamos de abarcar los puntos más relevantes, importantes, cruciales, y hablar sobre las críticas que tenemos sobre la educación, el sistema educativo chileno, pero también sobre las transformaciones que queremos ver y las maneras de abordar esos cambios, por ejemplo, teniendo en consideración las emociones de estudiantes y profesores, que fue uno de los temas que salió. Sí, bueno, ahí también recordar hace unos años atrás, participando en marchas, paros docentes, hicimos un lienzo con unas colegas que decía: para que tu explotación no mate mi vocación. Yo creo que que un sistema educacional mate la vocación de los y las docentes es un signo y un síntoma que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de, al contrario, un sistema debe fomentar la vocación de sus profesores y profesoras y también el entusiasmo por aprender de los y las estudiantes. Por lo tanto, tenemos que de alguna manera, de a poquito, empezar a correr el cerco entre todos y todas, no solo quienes participamos en las comunidades educativas, yo creo que también la sociedad en su conjunto, para que la educación nos lleve a ser sociedades más armónicas y más felices. Sí, bueno, agradecer a Sebastián, como siempre, que estamos aquí en nuestro estudio, y Milsa también apruebo. Muy bien, muy bien. Bueno, yo me quedo en esta pasadita con el llamado a la esperanza que hace Freire. En su libro él dice que el profesor tiene la misión de hacer florecer flores donde no las hay. Y yo creo que a lo mejor sigue con la lucha de la reivindicación, pero creo que eso tienen que ser nuestras salas de clase. Florecer dentro de todos los colores y los matices que nosotros podemos encontrar con nuestros estudiantes. Por una educación que nos haga más felices, apruebo. Apruebo. Ya, chicos, gracias. Que estén Un abrazo, bien. que estén bien. Chao. Muchas gracias.